Ok, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Pues buenas tardes, la sociedad civil Non Societatem Sine Criminem les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero comentarles que estamos sumamente contentos de contar con su presencia el día de hoy para llevar a cabo este encuentro de conocimiento y reflexión. Soy la maestra María Aguirre y estaré llevando a cabo la conducción del presente seminario taller titulado Vivir mejor, salud mental, calidad de vida y respeto a nuestros derechos. Quiero decirles que este seminario es organizado por la Sociedad Civil Non Societatem Sine Criminem, SC, una institución legalmente constituida y que está basada en la justicia, la verdad y la paz social. La misión de esta sociedad es profesionalizar las ciencias sociales forenses y jurídicas, bajo la premisa de que no existe una sociedad sana sin el rigor del conocimiento y la ética en el servicio profesional. Quiero decirles que hoy nos centraremos en lo más profundo del tejido social, que es el ser humano, por lo que en este seminario se aborda el eje transversal que sostiene a cualquier perfil profesional. ¿Qué quiere decir? Ya seas criminólogo analizando el fenómeno delictivo, abogado defendiendo la legalidad, personal de salud brindando cuidados en la primera línea de atención, docentes formando a la niñez y profesionistas. Recuerden que la estabilidad emocional y el respeto a tu dignidad son las herramientas más valiosas que podemos tener. Hoy aprenderemos que vivir mejor no es un privilegio, sino una construcción colectiva basada en el derecho y en el bienestar integral. Después de esta introducción, les voy a decir cuál es la dinámica de este seminario de manera general. Les pido de la manera más atenta que sus micrófonos permanezcan silenciados para garantizar la fluidez en la exposición. También les pido que cualquier comentario, duda o pregunta la puedan escribir en el chat de esta plataforma, ya que yo estaré recopilando cada una de ellas y así, al finalizar en la sección de preguntas y respuestas, podamos dialogarlas de manera conjunta. Y pues bueno, vamos a la parte que más nos interesa y lo que todos hemos estado esperando. Para guiar esta disertación, contamos con la honorable presencia del doctor Ramsés Daniel Martínez García, quien es docente e investigador en el campo de las ciencias sociales y la educación. Él se desempeña como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, donde participa activamente en actividades de docencia, investigación y formación de estudiantes de licenciatura. Su trabajo académico se centra en el análisis de problemas actuales de la educación, la metodología de la investigación y la sociología. Cuenta con diversas publicaciones académicas en artículos y capítulos de libro. Además, ha participado en múltiples proyectos de investigación y en la dirección de tesis, contribuyendo de manera invaluable en la formación de nuevos investigadores en nuestro país. Doctor, para nosotros es un honor que nos acompañe bajo las siglas de nuestra sociedad civil Non Societatem Sine Crimine, SC. Le cedo la palabra, sea usted bienvenido. Muchas gracias, maestra María. Es verdaderamente un honor para mí estar con ustedes en esta charla y en este espacio de discusión y de reflexión sobre uno de los ámbitos quizá más importantes en la actualidad, que no es solamente la salud mental, es hablar de la integridad del ser humano. Y en este sentido, pues se permite la reflexión desde distintos ámbitos. Hoy lo que nos compete justamente es desde la salud mental, entender cuáles son aquellos factores que pueden propiciar una fortaleza individual y que le permita al individuo pues hacerle frente a las situaciones estresantes de la vida o en su defecto, aquellos factores que por su impacto pueden representar una dificultad, una adversidad importante que merme esa potencialidad y esa capacidad que tiene el ser humano para enfrentar los estresores de la vida diaria y con base en ello, pues disminuir sustancialmente su calidad de vida. Y en ese sentido, bueno, pues la reflexión versa en ese aspecto. Es importante mencionar que la discusión se plantea desde una perspectiva interdisciplinaria, en donde si bien es cierto, surge como un punto de partida analizar la salud mental quizá desde un aspecto psicológico, es importante entender que no es exclusivo de, sino que implica factores sociales, culturales, legales, educativos, que hacen que verdaderamente este fenómeno sea multifactorial y sea multidimensional. Y en ese sentido, me gustaría que se desarrollara la
reflexión del día de hoy. Gracias. Si le pueden dar siguiente a la diapositiva, por favor. Bueno, pues de forma general, ¿cuáles son los elementos o cuál es la estructura de la presentación del día de hoy? Empezaremos con pues algunos elementos que nos permiten entender cuál es el significado de vivir mejor hoy día, cuál es la relación de salud mental y la calidad de vida, cuál es la relación entre derechos humanos y bienestar emocional. Y por último, sin ser una suerte de receta de cocina, sí plantear algunas reflexiones que nos permitan encontrar quizá alguna beta para entender cómo fortalecer la salud mental y la calidad de vida. Y ya en última instancia, pues un espacio de reflexión, de preguntas, de análisis que van a permitir pues enriquecer seguramente esta presentación. El que sigue, por favor. Y bueno, pues en forma general, ¿cuál es el objetivo de la reflexión del día de hoy? Es analizar la relación entre la salud mental, la calidad de vida y el respeto a los derechos humanos, promoviendo la reflexión y el desarrollo de prácticas que favorezcan el bienestar integral de las personas en el ámbito individual, familiar y social. Importante mencionar ya de entrada que cuando nosotros hablamos de salud mental, es hablar de un concepto multidimensional, multifactorial, que lo debemos mirar incluso en distintos niveles, en el microsistema, en la relación que tiene el individuo con sus pares, en el mesosistema que tiene el individuo con la comunidad y en el macrosistema incluso que tiene que ver con elementos de política pública que de alguna manera impactan en la construcción de lo que hoy llamamos salud mental y de las instituciones que deben privilegiar y que deben abonar justamente al cuidado y a la atención de la salud mental. Importante mencionar también que si bien es cierto, hay un sustento normativo, legal, formal, legal, que permite apuntar que efectivamente hay una atención sobre la salud mental, quizás es una de las mayores flaquezas, que a final de cuentas estamos clásicamente desde la perspectiva biomédica siempre vinculados y orientados a la cuestión de la intervención y no de la prevención. Y quizá por ahí es uno de los elementos más importantes que invita a la reflexión, que la política pública en materia de salud mental debería estar posiblemente más vinculada a la prevención, sí a la intervención, pero conservando estos elementos fundamentales para que aprendamos a vivir con salud mental, para que sea un elemento más de nuestro proceso formativo. Entonces, en forma general, pues hay múltiples factores y múltiples elementos que nos permiten dar cuenta de la salud mental. Si bien es cierto, insisto mucho en esto, que puede entenderse como un fenómeno, como un concepto muy atribuido a la psicología, quizá a la psiquiatría, pero no por eso desvirtuado de los aspectos sociales, económicos, políticos, que claro que van a incidir en la vida de las personas. Y en ese sentido, pues la reflexión versa en eso, que podamos transitar continuamente en espacios del microsistema, al mesosistema, al macrosistema, para poder entender cómo pues existe una suerte de transversalidad en cada uno de estos aspectos y que pues de alguna forma encuentran relación importante entre distintas áreas y disciplinas y ciencias del conocimiento. Gracias. Si le puedes dar clic, por favor. Muy amable, gracias. En primera instancia, la primera reflexión que debemos hacer es en términos de qué es lo que significa vivir mejor. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten decir hoy el ser humano vive mejor, vive bien? Las estadísticas no mienten y me parece que es importante prestar atención a dos o tres conceptos o tres números que por ahí dan cuenta de la complejidad de este tema. Por ejemplo, de acuerdo a un estudio hecho por la UNAM en el 2023, 280 millones de personas en el mundo tienen un diagnóstico de depresión. Tan solo en México, 3.6 millones de personas tienen diagnóstico de depresión y ojo, quizá la cifra pueda ser doble con esos subdiagnósticos o aquellas situaciones o aquella sintomatología que parece depresión, pero que no está diagnosticada con depresión. Y no solamente la depresión, sino ansiedad.
que se han convertido en estas sintomatologías pues más comunes dentro de pues las desviaciones o de los peligros en términos de salud mental. Un dato interesante adicional a este ejemplo, ciertamente uno de los elementos que impiden la atención en términos de salud mental es el alto costo. Por ejemplo, según estadísticas efectuadas en la UNAM también, se tiene que aproximadamente una consulta psicológica oscila entre los 500 y los 2,000 pesos. Una consulta psiquiátrica entre mínimo de 800 hacia más, lo que implica un gasto promedio de 75,000 pesos para una persona con un salario promedio o con el mínimo, pues evidentemente que resulta más que complicado visibilizar y priorizar cuestiones de salud mental. 60% de personas con crisis emocionales no encuentran una atención importante, una atención relevante que permita mitigar el impacto de su sintomatología. ¿Qué significa esto? No solamente son números, significan vidas, significan personas que no están estableciendo mecanismos que les permitan ser funcionales o adaptarse a las adversidades de la vida. Pero no solamente representa eso, representa también familias enteras que de alguna manera pues ven mermados el desarrollo de su ciclo vital y que de alguna manera tienen que enfrentar y que tienen que normalizar la patología. Hoy pareciera ser que vivir con ansiedad, vivir con distrés, pues es lo normal, porque el ritmo de vida pareciera ser que así lo exige. Y si no vives con ansiedad y si no vives con estrés, pues salud mental implica la manera en cómo el sujeto va a hacerle frente a las situaciones estresantes y desafiantes de la vida diaria. Eso es salud mental. ¿Y qué significa vivir mejor? Hoy los objetivos generalmente que nos construimos en nuestra vida están en función del éxito profesional, están en función del éxito laboral. No está mal, por supuesto que es una vertiente muy importante para nosotros en nuestras vidas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre vivir bien y vivir mejor, ¿sale? Vivir mejor implica un mayor bienestar integral que se va a dar a través de un equilibrio emocional, físico, económico y de realización personal. Y es ahí cuando entonces empezamos a ver que posiblemente estamos prestando atención a dos áreas fundamentales, ¿no? Quizá la estabilidad económica, laboral, quizá física, pero el equilibrio emocional y la realización personal quizá las estamos dejando a un lado. Vivir mejor permite o implica justamente este equilibrio que en ocasiones no lo percibimos. Y por ejemplo, en el área de las ciencias de la salud, en enfermería, por ejemplo, cuando un paciente está enfrentando una enfermedad crónica, no solamente es la enfermedad crónica, es enfrentar las reacciones emocionales del paciente enfermo y de la familia que van a enfrentar una realidad completamente distinta, disruptiva en su equilibrio y que les va a exigir estrategias de afrontamiento, que les va a exigir afrontar una situación mayúscula en donde posiblemente no se tengan las herramientas y las capacidades para hacerlo. Ahí es justamente cuando los individuos entramos en una ruptura de nuestro equilibrio y podemos o no enfrentarlo con adaptación a esas situaciones adversas. Pero entonces, vivir mejor representa este equilibrio. Vivir mejor representa ser conscientes de nosotros mismos, cultivar hábitos saludables, fomentar relaciones positivas y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Y qué difícil a veces es esto último. Qué difícil a veces es ser coherente en un mundo tan complejo y tan diverso y tan exigente. Porque por una parte en mi pensar está quizá, ¿no? Eh, deseo descansar, deseo olvidarme del teléfono un fin de semana, deseo olvidarme de las responsabilidades en 2 días de vacaciones en Semana Santa, ¿no? Quedan 2 o 3 días. A veces es lo que uno quiere. Las exigencias sociales a veces impiden eso. ¿Qué pasa en ese hecho, en ese momento? Hay un fenómeno que se llama disonancia cognitiva, que la estudiaba Leon Festinger. La disonancia cognitiva también nos genera estrés. ¿Quiénes de nosotros
fumamos. A lo mejor algunos sí, algunos no, ¿no? Este es un experimento clásico que data de los 50, 60 con Leon Festinger, y él decía, a ver, vamos a estudiar por qué las personas que consumen cigarro fuman, a pesar de que saben que es malo, ¿no? Y la disonancia es eso, hacer algo distinto a lo que yo pienso. Y muchas veces la disonancia cognitiva en la que se encuentra el individuo va a causar mayor estrés, porque por una parte no hacemos lo que pensamos. Hemos partido de una realidad lineal en que pensamos y actuamos como pensamos y no es cierto. No es cierto porque hay muchas presiones sociales, exigencias del entorno y hay situaciones normativas incluso que no están en nuestro control. Entonces, generalmente las exigencias del entorno nos hacen que nos salgamos de nuestro sentido de coherencia. No actuar, no hacer lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y entonces caemos continuamente en disonancia. Caemos continuamente en una situación de estrés constante que entonces elicita, ¿no? Genera otro tipo de sintomatología. Atendieron una alerta por la Maestro Ramsés, si nos hace favor de encender su micrófono, por favor. Perdón, sí, 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 gracias. Está bien, gracias. La construcción de hábitos saludables. Salud mental no solamente es ir, insisto mucho en esto, a una terapia psicológica, psiquiátrica. Salud mental es cuidar nuestros hábitos, higiene del sueño, por ejemplo. ¿Quiénes de nosotros hemos dormido de 6 a 8 horas en el último mes? Es bien difícil por las exigencias de la vida, de la escuela, del trabajo, del hogar, de los tres juntos. Si no tenemos higiene del sueño, no podemos gozar de salud mental entonces. ¿Quiénes de nosotros nos damos un tiempo importante para poder descansar, para poder olvidar, para poder relajarnos? Híjole, es bien difícil. Salud mental no es ir a terapia psicológica. Vamos a prevenir, ¿cómo? Desde la construcción de los hábitos saludables, desde la alimentación, desde la actividad física, desde ciertos hábitos que nos permiten ser más optimistas y felices. Hay una corriente en psicología positiva, de los últimos 15, 20 años que nos dice, a ver, así como podemos estudiar por qué las personas tienen ansiedad o depresión, también podemos estudiar por qué esas personas, otras personas, pueden ser más resistentes ante las adversidades. Y mucho está en los hábitos positivos que tienen las personas. Hábitos sencillitos, como por ejemplo el despertar, escuchar la música que más me gusta. Eso impacta en la salud mental, claro, porque va generando un background, ¿no? Un esquema mental sobre cómo voy a percibir el día. El día catastrófico, caótico, altamente estresante o un mundo que si bien es cierto es demandante, es exigente, pero hay cosas positivas, hay cosas buenas, hay cosas que nos permiten darnos alegría. No es la, no es la música o no es la canción en sí, es la manera en que esos hábitos positivos me van a ayudar a generar un background, un esquema mental sobre cómo voy a interpretar mi rutina, mi día a día. O la veo de manera catastrófica, rutinaria, desgastante, o por el contrario, me permito entonces ver que si bien es cierto, insisto, ¿no? Hay situaciones siempre estresantes, habrá situaciones también que nos puedan ayudar a eh, generar otro tipo de actitudes y de comportamientos. No podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar a la persona del trabajo que es intolerante, no podemos cambiar a nuestra familia, no podemos cambiar a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros pacientes, a nuestros clientes, no los podemos cambiar. Se trata entonces de empezar a cambiar nuestra manera de ver el mundo. Y también tiene que ver con hábitos saludables. O lo veo permanentemente como un caos, como algo desbordante, o lo veo como una oportunidad de desafío.
Siempre bueno, en las clases con mis alumnos les planteo, ¿cuál es la diferencia de entender el mundo como algo desafiante o como algo amenazante? Si lo vemos como algo amenazante, seguramente vamos a interpretar un mundo caótico, un mundo sumamente complicado, desbordante. Si lo vemos como un desafío, entonces empezaremos a ver que yo puedo hacer algo para poder cambiar, para poder modificar o para llegar a mis metas. Sucede eso con los pacientes. Por ejemplo, en enfermería, cuando llega un paciente crónico, ¿cómo percibe la enfermedad crónica? ¿Como algo amenazante o como algo desafiante? Preferentemente 1000 veces que lo vea como un desafío y no como una amenaza. Porque si yo percibo que el mundo, que mi realidad es un desafío, voy a intentar hacer algo. Voy a intentar hacer algo para poderlo cambiar, para poder llegar a mi meta. Si yo lo veo como una amenaza, lo voy a ver imposible, voy a ver que no lo puedo lograr y entonces simplemente no haré posiblemente ningún cambio. La vida psíquica exige eso, que estemos en constante cambio. No podemos estar estáticos porque, insisto, no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar a las personas que nos circundan. Por eso un hábito saludable es también construir relaciones positivas. Construir relaciones positivas que si bien es cierto, a lo mejor y no voy a ser súper amigo de todos, pero sí voy a desarrollar una relación de cordialidad, asertividad y empatía con todos. Sin que seamos los supercuates, posiblemente no, pero sí que nos permita generar este vínculo y decir, bueno, hay respeto, hay límites, y quizá con algunas otras personas sí pueda generar amistad, pueda generar otro tipo de relaciones más íntimas. Las relaciones positivas son las que te dejan algo, algo que te permite crecer, que te permite enriquecerte como persona. Pero si tú por el contrario repites patrones en donde las relaciones son nocivas en términos de amistades, en términos de familias, en términos de relación de pareja, ojo, vas generando patrones, vas generando patrones, patrones, patrones con estas características. ¿Y qué va a pasar? Es que seguramente vas a percibir tu vida de manera caótica. Y esto no solamente lo podemos ver con nosotros, lo podemos ver en el ámbito profesional en donde cada uno nos desarrollamos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes. Un cliente que ve de manera caótica, de manera rencorosa el mundo, pues es una persona que ve el conflicto más no la solución, ¿no? Que ve el defecto más no la posibilidad. Y en ese sentido, vean cómo las personas vamos interpretando el mundo y cómo esa interpretación sí nos permite comportarnos de tal o cual manera. Entonces, son elementos básicos, muy sencillitos en apariencia, pero que sí nos van a permitir tener otro tipo de perspectiva sobre nuestra salud mental. La salud mental no es un sinónimo de atención psicoterapéutica necesariamente. Desde la prevención, desde un estilo de vida saludable, nosotros podemos construir una vida con salud física, pero también con salud mental. Porque la salud mental además es invisible, ¿no? No es como un resfriado que lo ves. Las cuestiones de salud mental tienden a ser invisibles y tienden a normalizarse. Una persona que no descanse bien, una persona que no esté tranquila, una persona que constantemente se sienta en ansiedad, que constantemente esté irritable o triste, ojo, no porque lo normalices está bien, no porque lo vivas diariamente es lo correcto. Algo posiblemente se deba hacer para modificar esa forma de vida. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Ok, la siguiente diapositiva. Y es un esquemita muy, muy, muy sencillito que nos permite ver entonces dónde estamos situados cuando hablamos de calidad de vida y de salud mental. Entonces, vean, cuando nosotros hablamos de calidad de vida, es hablar de múltiples factores. Factores psicológicos, factores biológicos y factores sociales, que nos van a dar entonces bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. ¿Qué nos permite entonces este esquemita? Decir, a ver, para hablar de calidad de vida,
necesitamos hablar de cómo afrontamos las situaciones de estrés, a lo que los psicólogos le llaman estrategias de afrontamiento. Situaciones estresantes siempre habrá en la vida, siempre las habrá. En la escuela, en el trabajo, en la familia, en la calle, en el salón de clases, en una conferencia, en una plática, etcétera. En todo momento existe la posibilidad de enfrentarnos a situaciones de estrés. Ojo, no las podemos cambiar. No está a voluntad propia poder modificar y decir, hoy no quiero sentir situaciones de estrés, hoy no quiero enfrentarme a situaciones estresantes. No, si fuese así, pues entonces cualquiera de nosotros diría, no quiero enfrentar situaciones de estrés, ¿no? Y la realidad es que no funciona así. Diariamente nos enfrentamos a N cantidad de situaciones de estrés, desde que se nos hace tarde para salirnos del trabajo, a ir a trabajar, perdón, desde que se descompuso el transporte público a situaciones más complejas, desde que nuestro hijo, nuestra pareja está enfermo, nos llaman de la escuela y tenemos que ir por él, o desde que se nos descompone el carro, o que no puedo hacer un reporte en el trabajo, en fin, hay N cantidad de situaciones estresantes, pero hay personas que se estresan más que otras, hay personas que se desbordan, ¿no? Que ven literalmente un caos, que las situaciones los desbordan, que hay llanto, ansiedad, el pensamiento se nubla, no encuentran las mejores alternativas, decisiones, y la cosa se empieza a agravar, se empieza a hacer más y más y más y más y más y más y más compleja. Ojo ahí, ojo, porque entonces diríamos que no estás empleando estrategias de afrontamiento de manera correcta. Hay dos tipos de estrategias de afrontamiento, centradas en el problema y centradas en la emoción. ¿Son necesarias ambas? Sí, ¿no? Pero ya cuando yo quiero enfrentar o yo cuando quiero resolver un problema, o al menos hacerle frente a un problema, yo tengo que utilizar centradas en el problema. Un problema no se resuelve dándole la vuelta, como coloquialmente se dice, evitando el problema. Muchas veces hacemos lo que se llama el pacto de silencio. No hablamos en familia sobre el problema porque no queremos enfrentar el desgaste emocional que implica enfrentar el problema, ya cuando la realidad está manifiesta. Y la otra situación es que no nos sentimos con las capacidades para enfrentar ese problema. Entonces, hacemos pacto de silencio. No hablamos del problema, no hablamos de la enfermedad, no hablamos de que el hijo menor reprobó, no hablamos de que ya lo hemos encontrado con un consumo medio extraño de alcohol. Hacemos pactos de silencio. Estrategia de afrontamiento evitativa, que solamente está haciendo que el problema se agrande, quizá lentamente, ¿no? Lentamente, lentamente. Pero se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, al punto que revienta. En algún instante va a reventar ese problema. Y en vez de enfrentarlo en una situación adecuada, pues entonces observamos que se desborda. ¿Vale? Ojo aquí. ¿Qué estrategias de afrontamiento son las más recomendables? Planificar, buscar ayuda, que nos permiten entonces decir, bueno, sí tengo el problema, pero el problema no me define. Para, para aligerar la carga emocional lo tengo que enfrentar, tengo que encontrar soluciones. Entonces, mucho tiene que ver también con estilos de personalidad, con formas en cómo vamos aprendiendo a resolver las problemáticas del día a día. ¿Esto es salud mental? Por supuesto que sí. No tenemos que pensar en salud mental en un consultorio, en una consulta psicológico-psiquiátrica. Esto es salud mental. Es hablar de la prevención. Es hablar de un estilo de vida con salud mental. ¿Sí? Entonces, eh, yo necesito enfrentar los problemas y necesito darle solución para descargarme emocionalmente. Si no, ese problema va a reverberar, ¿no? Hay algo que se llama rumiación cognitiva. Pienso y vuelvo a pensar y vuelvo a pensar en el problema y vuelvo a pensar y vuelvo a pensar y vuelvo a pensar y no resuelvo, no duermo, no estoy tranquilo, no disfruto de mi fin de semana porque estoy piensa y piensa en el problema, pero no lo resuelvo. Tenemos que establecer estrategias de afrontamiento centradas en el problema, ¿vale? Aprendemos a resolver problemas desde niños, que observamos a nuestros papás.
cómo resuelven los problemas. Y vamos construyendo como un mapeo mental de cómo vamos resolviendo esos problemas. Y generalmente son las herramientas con las que contamos. Sean adecuadas o no, al menos esas son las primeras herramientas que vamos construyendo para enfrentar las situaciones de estrés, ¿vale? Eso es en términos psicológicos, pero también existen factores biológicos. Yo rescataría no como un factor orgánico, biológico, pero sí genético, el temperamento, ¿vale? No, insisto, no como un factor orgánico en sí, que algunos dirán, a ver, el temperamento no es una cuestión orgánica, sí es una condición genética, por ejemplo, ¿no? Es una predisposición a. Recuerden que nuestra personalidad se compone de dos factores, temperamento y carácter. El temperamento es la parte que nos heredan nuestros papás. Ahí sí no le podemos cambiar absolutamente nada al temperamento. El carácter sí, el carácter es producto de la socialización, pero eso que nos heredan nuestros papás ya nos indica por ahí en nuestro mapeo genético ciertas predisposiciones genéticas, por ejemplo, al consumo de alcohol, por ejemplo, a la depresión. Ah, entonces, porque nos heredaron eso nuestros papás, ya no podemos hacer nada. No, tampoco es eso. Pero sí entendemos que sí hay un factor genético que nos va contribuyendo a conformar nuestra personalidad. El carácter, que es lo social, quizá tiene más importancia, sí, pero ahí está el temperamento, ¿vale? No podemos decir, bueno, es solamente lo social lo que nos construye como personas. No, también está la parte de predisposición genética. Junto con esto, pues están los factores sociofiliares, ¿no? Nuestros grupos de pertenencia, nuestra familia, con quienes convivimos, quienes nos han educado, cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de alguna manera eso nos está permitiendo ir desarrollando una personalidad, ¿vale? Los primeros, dicen algunos psicólogos, los primeros 6 años de vida son fundamentales, fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque permiten sentar las bases de lo que va a ser el futuro adulto. No nos define, ¿no? Pero sí define las bases de lo que vamos a hacer en términos de nuestra moralidad, en términos de nuestra personalidad, en términos de nuestros gustos, etcétera, etcétera. Los primeros 6 años de vida son fundamentales porque además el amor, la comprensión de los papás es fundamental, fundamental. Hay una psicóloga psicoanalista que se llama Karen Horney que dice, a ver, un niño que no es tratado con amor va a ser un adulto neurótico. Y Freud nos decía, bueno, el 80% de los adultos son neuróticos y el 20% psicóticos. En este sentido, bueno, pues a lo mejor si no nos dan a escoger es mejor ser neurótico y psicótico, quién sabe. Pero el punto es las relaciones con los papás, el estilo de crianza es fundamental. Los papás cercanos emocionalmente a los hijos, pues van construyendo, van abonando una regulación emocional hacia el hijo. Pero hoy, por ejemplo, vivimos a lo que Sigmund Bauman nos dice modernidad líquida. Hoy, ¿quién educa a nuestros hijos? ¿Quién educa a las infancias? ¿Quién los cuida? ¿Quién los lleva a la escuela? Papá y mamá están trabajando y trabajan 8 horas más las horas de transporte que son dos, entre 10 y 12 horas pasan fuera del hogar. ¿Quién va sentando las reglas? ¿Quién va sentando los valores, la moralidad? ¿Quién va gestionando el desarrollo integral de las personas, ¿no? De los infantes en este gran ciclo vital de vida? Y entonces, no solamente es decir que la familia es un ente fundamental, por supuesto que lo es. El problema no es entenderlo, ya lo hemos entendido y hay mucha literatura que habla sobre la importancia de la familia y de los papás. El problema es que muchas veces la dinámica moderna, según Bauman, nos permite o nos exige estar en una modernidad líquida. Papá, mamá se tienen que ir a trabajar. Los valores, los que antes imperaban, pues hoy son flexibles. Hoy se
difuminan. ¿Por qué? Porque no están esos entes que anteriormente estaban y que se encargaban de la crianza de los hijos. Entonces, no es solamente eso, sino decir, bueno, ¿cómo aproximamos entonces a la familia a recuperar esa labor que se tenía anteriormente en un entorno de modernidad líquida? Esa es la gran complejidad, ese es el gran desafío, que la dinámica actual, moderna, entiende y exige otro tipo de comportamientos y de roles de papá y mamá, sobre todo mamá. Y la pregunta es, bajo este contexto, entonces, ¿cómo privilegiamos de nueva cuenta el rol de la familia? ¿Cómo volvemos a posicionar a la familia como este ente tan importante que permite al individuo, al infante, al ser humano en formación, desarrollar, por ejemplo, un sentido de vida? Hace algunos 10 años, es un poquito más, se hizo una encuesta en el norte del país, en los estados que en esa época, y que seguramente hoy día también, pues han sido blanco del crimen organizado. Entonces les preguntaba a los chicos de entre 8, 10, 11, 12 años incluso, oye, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Anteriormente se pensaba, no, pues el niño quiere ser bombero, policía, maestro y la niña quiere ser enfermera, maestra, ¿no? Quizá una visión muy estereotipada, sí, pero al menos eran profesiones. Los resultados empezaron a alarmar porque los chicos, los niños no querían eso. Posiblemente ni sabían que existía. ¿Qué era lo que querían? Ser parte del crimen organizado. ¿La familia dónde está? No es responsabilizar únicamente a la familia. Por supuesto que tiene una responsabilidad, pero es entender que la familia ha tenido que adaptarse a los momentos modernos. Entonces, la pregunta es, ¿la escuela debe fomentar valores? ¿Cómo es que los fomente? ¿Se ha quedado corta la escuela también en eso? ¿Se ha quedado corta la escuela en educar para que las personas aprendamos a tener mejor calidad de vida? Posiblemente sí, ¿no? Porque entonces nos enseña la escuela a leer, nos enseña a sumar, nos enseña a hacer cuentas, nos enseña a hacer ensayos, nos enseña una profesión, pero nos enseña a ser felices. El micro abierto. Disculpe, una pequeña interrupción. Magda, ¿podrías silenciar tu micrófono para que podamos continuar con la conferencia? Muchas gracias. Gracias. Entonces, la situación es esa, ¿no? Que nos enseñan a leer, nos enseñan a hacer cuentas, nos enseñan todo, pero quizá la escuela, la educación formal, no nos está ayudando a aprender a desarrollar una mejor vida, una mejor manera de vivir. Quizá nos enseña a ser competentes, quizá nos enseña a pertenecer a esta dinámica moderna, ¿no? Agitada, de muchos cambios abruptos, pero quizá o no nos contribuye, no es que quizá nos enseñe, no contribuye a que ese ser humano define un sentido de vida. Quizás si el objetivo de la educación fuera ese, quizá la sociedad fuera otra. No sé si necesariamente sea mejor, pero quizá el camino fuese otro, aunado a estas condiciones de la familia que les digo. Los sucesos vitales son aquellos sucesos o acontecimientos que siempre van a causar estrés y que debemos de poseer un soporte social, la familia. Idealmente siempre la familia, siempre pensamos en la familia como este soporte fundamental. Y en la literatura psicológica, criminológica, sociológica, vamos a encontrar que la familia es el pilar. Pero luego entonces cuando la familia es criminógena, cuando la familia es fuente de comportamientos disociales o antisociales, es lo antagónico a lo que debería idealmente hacer la familia. La familia en estricto sentido tendría que ser el primer y el gran soporte social para cualquier individuo. Pero si la familia no reúne estas condiciones, ¿cómo le vamos a hacer? El individuo se empieza a formar en un mundo.
en donde no tiene ese soporte, donde no tiene ese cuidado, donde no tiene ese amor, y evidentemente la construcción de sí mismo empieza a ser distorsionada. La calidad de vida entonces nos permite hablar de que el ser humano debe de tener permanentemente un bienestar físico, un bienestar emocional y un bienestar social, ¿no? Las tres esferas fundamentales del ser humano. Nuestras primeras clases en psicología, en criminología también, ¿no? Cuando ven psicología criminal, etcétera, etcétera, cuando ven en enfermería, psicología también, nos dicen que el ser humano es una entidad biopsicosocial. Y la OMS actualmente integra una cuarta esfera que dice que somos una entidad biopsicosocial espiritual, ¿no? Entonces, para gozar de calidad de vida, necesitamos, aunque sea un discurso por demás mencionado y trillado, y quizá desgastado, de un equilibrio entre las tres esferas, biológica, psicológica y social. Y si no hay este equilibrio, ¿podemos tener salud mental y podemos tener calidad de vida? No necesariamente. Para gozar entonces de calidad de vida, para aprender a vivir mejor, para gozar de salud mental, necesitamos vivir o necesitamos aprender a vivir en equilibrio. Complementar las metas materiales con las metas espirituales. Híjole, es bien difícil a veces eso, porque insisto, o nos decantamos por uno o nos decantamos por otro, y generalmente nos decantamos por metas materiales. No está mal, insisto, pero estamos olvidando esta parte fundamental, que es nuestra, nuestro ser integral. Nos olvidamos de nosotros mismos y buscamos afanosamente buscar el éxito afuera de nosotros, pero difícilmente voltamos a ver adentro de nosotros. Una introspección. ¿Qué es lo que necesitan hoy? ¿Qué es lo que necesitamos hoy para ser felices? ¿Qué necesitamos hoy para estar en equilibrio? ¿Qué necesitamos hoy para estar más tranquilos? ¿Qué necesitamos hoy para sentirnos en equilibrio? A veces no nos preguntamos eso. Cumplimos con la rutina, un día y otro y otro. Y nuestra vida se convierte en un día a la vez. Vivir porque debo de vivir la rutina, pero no nos hacemos este tipo de preguntas que nos permitirán entonces buscar este equilibrio biopsicosocial, incluso espiritual, del que bien nos habla la OMS. Es No se preocupe, maestro, ya lo estamos borrando. Puede así. continuar Ah, adelante. qué bueno, Sí, perfecto, adelante. porque no sé si No lo se estaba preocupe, haciendo yo todo y está ustedes. bien. Perfecto, Excelente. gracias. Continúe. Sí. Ok, entonces, ¿cuál es la relación entre salud mental y calidad de vida? Que esa es una de las preguntas y de las reflexiones que nos convocan el día de hoy. La salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social, es decir, un equilibrio. Si no estás en equilibrio, puedes tener salud mental, no, híjole, pero con todos los estresantes, estresores de la vida diaria, ¿podemos llegar a un equilibrio verdaderamente? La apuesta es que sí. La apuesta de salud mental es que sí, para que no tengamos que ver la salud mental como un objeto de intervención ya cuando la patología se encuentra. Tenemos que aprender a vivir en equilibrio para que entonces la persona aprenda a gestionar el estrés normal de la vida. Y es ahí en donde posiblemente hemos mantenido la principal disrupción. No tenemos estrategias de afrontamiento para gestionar el estrés normal de la vida o el distrés. En estricto sentido se le tiene que llamar distrés. Hay dos estrés, el estrés bueno, que nos permite activarnos, hacer las cosas, pararte, ir al trabajo, ¿no? Bien. Pero ¿en qué momento ese estrés se empieza a convertir en algo nocivo? Cuando nos empieza a ganar, cuando en vez de movilizarnos, empieza a hacer que nos duele el estómago, que somaticemos, que nos empiece a salir ronchitas en la piel, dermatitis, que no nos permita conciliar el sueño, insomnio. Entonces, ¿cierto nivel de estrés es necesario en la vida? Sí, pero muchas ocasiones, en el 99% de los casos, no nos quedamos con estrés y terminamos en distrés. Y es eso, que no tenemos las habilidades para gestionar el estrés normal de la vida. Un mal manejo del estrés es la punta de entrada hacia la ansiedad,
hacia la depresión, hacia otro tipo de sintomatologías. Tenemos que, como aprendizaje de vida, me parecería que es una asignatura pendiente que tenemos en el sistema educativo, aprender a regular de mejor manera las emociones y a regular el estrés de la vida diaria. Porque esto permite a la persona desarrollar su potencial, trabajar productivamente, sea estudiando o trabajando formalmente, y relacionarse sanamente con las personas en armonía. ¿Podemos lograr esto? Sí. Ya no pensamos en equilibrio como un momento, como un estado perfecto, porque eso es imposible, ¿no? En términos de salud mental y de calidad de vida, es imposible mantener un estado perfecto en donde no habrán situaciones estresantes. Eso ni lo pensemos porque nunca lo vamos a lograr. Pero lo que sí podemos lograr es que, aún con estas situaciones de estrés, podemos generar estrategias de afrontamiento para relacionarnos mejor, ser más productivos y desarrollar nuestro potencial. Ese es el elemento clave. Pero ¿cuáles son las tres principales dificultades a las que nos enfrentamos nosotros cuando hablamos de situaciones de estrés o de situaciones que no controlamos? En primera instancia es esta, ¿no? Que ya hemos platicado un poquito. No tenemos elementos, no aprendemos como una competencia de vida a regular el estrés. Es inteligencia emocional, pues pareciera ser que la narrativa está presente, pero en la vida real, ¿cómo nos cuesta trabajo? Y en parte, ¿por qué? Porque a nuestros papás, porque a los papás no les enseñaron a regular sus emociones. Desarrollaron quizás sin una inteligencia emocional. No pueden aprender o no pueden enseñar a una persona, a un niño, a aprender a hacer sumas sin que sepa hacer sumas. No podemos enseñar a un niño a tener inteligencia emocional sin que tengamos los elementos mínimos para tener una inteligencia emocional. Esa es una cuestión importante. Otra cuestión importante es la escasez del personal de salud para poder atender situaciones altamente estresantes. Más adelante en la siguiente diapositiva vamos a compartir datos verdaderamente alarmantes que nos permiten dar cuenta de, híjole, no hay personal de salud mental, escasea. Y no solamente representa un número más, un número menos, representa que entonces el sistema de salud en general está fallando. Insisto, no están la cantidad de especialistas necesarios y suficientes para atender de manera integral, holística, a las personas cuando presentan alguna sintomatología de salud mental. Y la otra es más bien de corte social y de corte cultural. ¿Qué piensan las personas cuando decimos, vamos a ir al psicólogo? ¿Qué piensan cuando decimos, voy a ir al psiquiatra? ¿Quién se atreve a decir que va a ir al psiquiatra? Es difícil. Y no porque lo pensemos que sea algo difícil en sí, sino porque estará el estigma. Estará el estigma social, pero de igual manera estará el autoestigma y estará la estigma institucional. De un segundito, ¿qué pasa con mi luz? Estará los estigmas institucionales. Instituciones dedicadas a dar atención de salud mental no la brindan. El autoestigma, yo me valoro también con los estigmas que me está imponiendo la sociedad. Híjole, ¿y si estoy loco? Híjole, ya veo por qué las personas no se quieren juntar conmigo. Es que siempre soy un perdedor. Es que nunca me salen las cosas. Es que soy un inútil. Y hay algo que se llama en psicología una autoprofecía cumplida o profecía autocumplidora. ¿Qué significa la profecía autocumplidora?
di tantas veces una mentira hasta que se convierte en realidad. Atribúyete ciertos adjetivos a ti, a tu persona, te los vas a creer, sean positivos o negativos. Pero los estigmas en términos de salud mental tienden a ser desfavorecedores siempre. Entonces, si yo creo que estoy loco porque voy, ¿no?, a un servicio de salud mental, pues lo voy a repetir una, dos, tres, cuatro, cinco. Y llegará un momento en el que me lo empiece a creer. Porque además va a ser reforzado por el estigma social, por lo que yo escucho de las personas, por lo que he escuchado en mi familia, porque lo que he escuchado en la comunidad, por lo que he escuchado en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estoy loco? Pues sí. Y no solamente que me creo, sino que incluso empiezo a comportarme conforme a la etiqueta. En psicología educativa se le llama efecto Pygmalion. Dile a un niño que es muy inteligente, repíteselo n cantidad de veces, y no solamente se lo va a creer, sino que va a empezar a actuar conforme a esa etiqueta. Pero dile lo contrario también, y dile n cantidad de veces esa etiqueta, que se empezará a comportar como el niño con menos conocimiento en cierta área. Las etiquetas sociales influyen en el comportamiento de las personas, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y no nos los podemos quitar así de fácil. Yo no le voy a hacer caso a la sociedad, ¿no es cierto? Porque somos seres eminentemente sociales. Nuestro yo también está influido por lo que piensan los otros. Nuestra autoestima está definido también en gran parte por lo que piensan los demás. Entonces, una gran parte de estas influencias están en función de con quién me junto. Relaciones positivas, ¿se acuerdan? Las relaciones positivas también son muy importantes. Imagínense, si en nuestro grupo más cercano nos etiquetan de locos o de cualquier otro adjetivo porque creemos y porque estamos en un servicio de salud mental, imagínense qué tipo de calidad de relaciones estamos construyendo. No es ahí seguramente, ¿no? Si tenemos la posibilidad de no permanecer y pertenecer a este grupo, posiblemente sea lo mejor. Las relaciones positivas también refuerzan o erradican estos estigmas. Y es muy importante en términos de salud mental acabar con los estigmas. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental y no implica solamente la ausencia de trastornos. ¿Qué implica la salud mental? Un equilibrio activo. No significa perfección, no. No significa que no me van a afectar las situaciones estresantes, no. No significa que siempre seré feliz, no, tampoco. Hay situaciones estresantes, ¿van a afectarte? Sí. Hay situaciones de tristeza, ¿van a afectarte? Sí. ¿La crisis económica te va a afectar? Sí. ¿La enfermedad de un ser querido te puede afectar? Sí. Pero la pregunta, o más bien la distinción entre un equilibrio activo y una persona que vive en desequilibrio constante es cómo voy a enfrentar esas situaciones o esos sucesos vitales. Un equilibrio activo es esto. Hay situaciones estresantes que me desequilibran, pero constantemente entonces establezco estrategias de afrontamiento que me permiten equilibrarme. Me voy a volver a desequilibrar, seguramente. Efectúo estrategias de afrontamiento para volverme a equilibrar. ¿Me voy a volver a desequilibrar? Posiblemente sí. Voy entonces a recuperar mi equilibración. Eso es un equilibrio activo. No implica la ausencia de tristeza, de enojo, de irritabilidad, de sorpresa, de alegría o de trastornos. Más bien implica cómo me voy adaptando a las situaciones estresantes. Por eso tendremos que entre las asignaturas pendientes desarrollar mejores capacidades de afrontamiento a las situaciones de estrés. La que sigue, por favor. La que sigue. Licenciado Mario, si nos apoya con la siguiente diapositiva, por favor. Sí, un segundo. Sí.
Gracias, gracias, porque traigo un problema con el borrador. Sánchez en el 2020, en un estudio efectuado, hace un análisis sobre la cantidad de profesionales en materia de salud mental en la región de Centroamérica, México y Caribe Latino. Sorprenden los resultados. Por cada 100,000 habitantes, en promedio hay 7.3 psicólogos. 7 psicólogos, digo, no vas a poner punto 3 psicólogo para atender a una persona, hay 7 psicólogos. Fíjate bien, por cada 100,000 habitantes hay punto 9 psiquiatras, ni un psiquiatra, o sea, 9 décimos de un psiquiatra. Psiquiatras infantiles o paidopsiquiatras, .04. Trabajador social, .03. Enfermería, .02. Un terapeuta ocupacional, vean, .004. Fonoaudiología, .004. Y otros asalariados, .04. No solamente representan datos, no solamente representa, sí, que hay una ausencia de profesionales en materia de la salud, representa una radiografía del sistema de salud en estos países. En México son números fríos bastante similares. El sistema de salud, bajo un enfoque biomédico, ha invisibilizado la salud mental. Se antepone la salud física, porque hay signos y síntomas, ¿no? Signos que son observables, y en la salud mental no. Una persona puede convivir, puede reír, puede ir a trabajar, pero posiblemente está atravesando una depresión crónica. ¿Quién la ve? Difícilmente. Entonces, bajo el modelo biomédico se ha apostado más a la salud física y entonces en detrimento de la salud mental. Y eso es una realidad. ¿Qué nos indican estas cifras? Que el sistema de salud ha fracasado en términos de una atención integral sobre salud mental. Porque tampoco en México, por ejemplo, hay un enfoque de la prevención primaria. Hay sobre intervención o prevención secundaria o terciaria, pero no prevenimos realmente. No aprendemos a vivir con salud mental. Aprendemos que la salud mental es sinónimo de ir a una psicoterapia o de ir con atención psiquiátrica, etcétera. Pero no pensamos que vivir mejor es vivir con salud mental porque es un derecho humano, porque tenemos el derecho a vivir en armonía, en equilibrio y en homeostasis con nuestro entorno. Y si no se cumplen esas condiciones, pues entonces no se está cumpliendo incluso un derecho humano en la salud y en la salud mental. Entonces vean cómo a final de cuentas estos son datos que reflejan las grandes carencias de los sistemas de salud en estos países y en México no es la excepción. Adolecemos de personal eh, especializado en salud mental. Por ahí hace algunos años había una propuesta de, ¿y qué tal si incorporamos a psicólogos en cada una de las escuelas secundarias al menos, por la prevención del suicidio, ideas irracionales, ese tipo de cuestiones, adicciones, ¿no? Pues sí, pero el sistema no permitía posicionar a un psicólogo en cada centro educativo, eh, por muchas condiciones estructurales. Eso parece ser una buena idea, pero no es aplicable. Entonces, lo ideal es eso. Muchas apuestas indican que sería mucho más funcional, sea más factible en términos de aprender a vivir con salud mental si en cada centro educativo existiera un psicólogo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ayudaría? ¿No ayudaría? ¿Permitiría eh, desarrollar mejores habilidades emocionales? ¿No lo permitiría? ¿Ustedes qué piensan de eso? Pero bueno, estos son datos que creo yo enmarcan perfectamente cuáles son uno de los elementos que nos permiten pensar que el sistema de salud, de salud mental, pues se encuentra en crisis. No hay profesionistas especializados en esta área. El que sigue, por favor, licenciado. Ciertamente, para que nosotros hablemos de
un sistema de salud hay que verlo desde el punto de vista normativo. Y creo que ahí es un elemento importante en donde el personal de salud a veces no volteamos a ver el fundamento formal legal que nos permite decir, bueno, hay instituciones dedicadas a, son respaldadas y legitimadas. La cuestión no es que no hay instituciones, la cuestión es que están operando de manera deficiente. Y no por la institución en sí, o no porque no hay un fundamento legal, sino que posiblemente la dinámica económica, política, no permite que esas instituciones, aún con un fundamento legal, funcionen de manera correcta. Quizá no se trata del profesionista que no quiere hacer el trabajo, quizá es que no hay los insumos. Hace algunos 3 4 años se hizo un estudio sobre la cantidad de pacientes que tienen que ver los psicólogos en su jornada laboral en el IMSS, por ejemplo. En 8 horas de trabajo, los psicólogos del IMSS tienen que ver 40 pacientes en promedio. 40 pacientes en promedio en 8 horas. Imagínate cuántos pacientes tienes que ver en una hora. ¿Permite una calidad? No. ¿Es culpa del profesionista? No. ¿Es culpa de la institución o es responsabilidad de la institución? Posiblemente tampoco. Es que el diseño, es que la insuficiencia, la falta de recursos para aperturar otros espacios de primer contacto, de primer nivel entre el paciente de salud mental con un centro de salud, pues prácticamente son inexistentes. Entonces, aunque existe una legislación federal en el artículo cuarto que ampara aspectos de salud, aunque existe una ley general de salud en donde se amparan desarrollos de actividades educativas para la prevención de la enfermedad mental, acciones de promoción de los derechos de las personas, en donde las acciones tendrán que ir encaminadas a sensibilizar a las personas para reducir el estigma de lo que representa ser un paciente mental y en donde implicaría también la detección de grupos de riesgo. La realidad es que no se hace esto. ¿Por qué? Porque el énfasis en el modelo biomédico ha sido de intervención a la patología, no de la prevención. Si entonces existieran mecanismos de prevención primaria que se presenten antes de que se presente la conducta disocial, generar habilidades para que ese niño que vive en una familia criminógena pueda entonces desarrollar otro tipo de habilidades y capacidades socioemocionales, posiblemente, posiblemente quizá no estemos hablando en un futuro de una persona criminal, ¿no? Posiblemente no estemos pensando en la reinserción social porque no es necesario reinsertar a una persona porque no cometió ningún comportamiento antisocial o disocial. Y en ese sentido hablar entonces de la prevención permitiría un modelo completamente distinto, permitiría una perspectiva incluso distinta de la salud mental, porque reduciría el estigma. La salud mental como una forma de vida, como una manera de construcción de hábitos saludables. Y hoy las tendencias actuales en psicología apuntan a eso. No nos vayamos y pensemos que, que hablar de salud mental es una consideración solamente de resarcir el daño. Tenemos que aprender a prevenir. Y esa es una de las áreas de oportunidad más importantes que tiene el sistema de salud en México. Y al menos en términos de salud mental, es que está orientado más bien a la intervención y a resarcir el daño que a la prevención. Si entonces se emprendieran estas 4 actividades fundamentales que destaca Vidal, plantear desde la educación un programa curricular que permita, así como aprender matemáticas, desarrollar capacidades socioemocionales para la vida diaria, entonces tendríamos sujetos mejor formados para las exigencias de la vida. Quizá no van a resolver una raíz cuadrada, pero van a tener capacidades para resolver situaciones estresantes, gestionar de mejor manera el estrés. Acciones de promoción de los derechos de las personas, que se permite entonces ver a la salud mental como una parte, como un elemento, como un derecho fundamental para la vida en armonía. Que las personas sepan que es su derecho. Hace algunos años planteaba en un artículo que la salud mental es un derecho o un privilegio de los mexicanos.
porque pareciera ser que hablar de salud mental es hablar de poseer ciertas condiciones económicas, sociales, para tener acceso a servicios de salud. Creo que lo mencionaba en un principio. Eh, una intervención anual en promedio le resultaría a una persona un gasto de 75,000 pesos aproximadamente. 60% de personas en crisis emocional no tienen atención psicológica, o más bien atención en términos de salud mental, lo que representa efectivamente pues un problema bastante grave de salud pública. Porque en términos de salud mental se necesitaría entonces ese enfoque y hacer una detección oportuna de los grupos de riesgo y desarrollar programas focalizados y enfatizados a promover justamente la salud mental de estos sectores. El que sigue, por favor. Ya para ir finalizando, eh, ¿cuál es una propuesta? Una propuesta, sí, a mí me parece que se necesita desde el fundamento normativo hacer mayor énfasis en la prevención y desarrollar un sentido de vida de los seres, de las personas, de los individuos, desde las primeras etapas de iniciación a la escuela hasta la última etapa de vida, que es la vejez. Que la persona refuerce, construya su sentido de vida, que tenga autoconocimiento, que tenga una brújula, que tenga metas, que sea capaz de formarse metas, que sea capaz de tener una conciencia de sí mismo, que entienda que él puede, esa persona puede desarrollar su propia forma de vida, su propio futuro, que aprenda a ser resiliente. Las situaciones adversas siempre van a estar presentes, las situaciones de estrés siempre van a estar presentes, pero aún en esas circunstancias, que la persona pueda construir ese sentido de vida. Y me parece que es una asignatura que involucra a la familia, a la sociedad en general y por supuesto que a la escuela. Los tres elementos fundamentales que soportan el desarrollo del ciclo vital de un individuo tienen que compaginarse para entonces permitir que esa persona, que ese ser humano en formación, sea capaz de construir un sentido de vida. Imaginemos que a ese niño en preescolar, a ese niño en primer, segundo, tercer año de primaria, además de leer, además de desarrollar su lectoescritura, le permitan las experiencias de aprendizaje construir un sentido de vida. Sería bastante interesante, porque entonces sería un ser humano con metas, un ser humano que tiene una brújula, que tiene un norte hacia dónde ir. Quizá el camino no será sencillo, quizá no llegue en última instancia, pero al menos es muy importante que tenga ese niño, ese adolescente, ese adulto, autoconocimiento que le permita decir dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir. Y ese es quizá una de las asignaturas más, más importantes y pendientes que tenemos en la sociedad. Construir a personas que puedan mantener este equilibrio entre metas materiales, pero también metas espirituales a través del logro y de la construcción de un sentido de su vida, de un sentido de sí mismo. ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué metas me quiero proponer? ¿Y cómo le voy a hacer para lograrlas? Quizá por ahí formaríamos a una sociedad más equilibrada con individuos con mejor y mayor calidad de vida. Y ya para ir finalizando, la siguiente, por favor. Y ya para ir finalizando, importante acotar pues que la salud mental, la calidad de vida y los derechos humanos están profundamente interrelacionados. No podemos pensar en calidad de vida si no tenemos salud mental. No podemos pensar en que las personas en una sociedad tienen salud mental si no hay un fundamento normativo que ampare los esfuerzos institucionales y de política pública para poder garantizar un servicio de salud adecuado. No se trata solamente del profesionista, se trata del sistema de salud, se trata de las instituciones que sean fortalecidas a través de un sistema de salud que visibiliza la salud mental como un elemento de prevención y no solamente salud mental de, pues, que ir a psicoterapia porque, pues, presentas depresión. Vamos a prevenir eso justamente. Vamos a generar sociedades
con menos trastornos mentales. Y no pueden entenderse de manera aislada. Una adecuada salud mental no solo permite a las personas desarrollarse plenamente, sino que también es condición esencial para ejercer sus derechos y participar activamente en la sociedad. Que recuerden, una persona goza de salud mental solo cuando puede ser productivo y puede ser funcional en su entorno social. Cuando es capaz de generar hábitos saludables y relaciones positivas entre él mismo, con la comunidad, con sus amigos, con su familia. Y eso le permitirá ser un ente activo en la construcción de una mejor sociedad. Es decir, la sociedad impacta de manera favorable al individuo, pero el individuo también aporta a una mejor sociedad, a una, sí, a un grupo con más armonía, educados en paz, con mayor resiliencia incluso. Y a su vez el respeto y la garantía de los derechos fundamentales crean entornos más justos, seguros y dignos que favorecen el bienestar integral. En términos sencillos, salud mental no es sinónimo de ir a terapia. En términos complejos, hablar de salud mental es hablar de un estilo de vida que permita hábitos saludables que permitan un mejor vivir. Puede verse desde distintas perspectivas, por supuesto. La salud mental desde el punto de vista legal, insisto, a lo mejor fortalecer el fundamento normativo que permite a las instituciones funcionar. Desde el punto de vista psicológico, promover mejores profesionales en materia de salud mental y, por supuesto, entender que las cuestiones psicológicas afectan el comportamiento de las personas. La desviación del comportamiento social por un antisocial desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista de la enfermería, por ejemplo, cómo entender el comportamiento de los pacientes, en este caso de enfermedades crónicas, cuando doy estos cursos a los alumnos, es entender cómo la reacción psicológica se presenta ante la enfermedad crónica, porque el enfermo, el paciente crónico, no solamente es un paciente orgánico, por así decirlo, con una alteración orgánica, es un paciente que se va a desajustar en cada una de las esferas de su vida. Entonces, en conclusión sería eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sus palabras nos dejan una ruta clara sobre la importancia de la salud mental en nuestra vida personal y laboral. En lo personal, retomo mucho lo que usted menciona sobre el autor Bauman, justamente de esta modernidad líquida, incluso el amor líquido, ¿no? Donde esta parte del consumismo, la satisfacción inmediata, querer todo rápido, pues como sociedad nos ha llevado a no comprometernos con nada para siempre, sino que al contrario, estamos listos y deseosos del cambio constante. Y obviamente todo eso nos genera un desequilibrio, un estrés y duda. Bueno, pues para nosotros como sociedad civil es muy importante dar respuesta a las preguntas o leer los comentarios que nuestra audiencia tenga. Tenemos aquí a nuestra compañera Zaira Lemus que menciona, a mí me sirvió mucho el ver ante el problema las múltiples opciones y escenarios que se podían vivir, de manera que ya no te paralizas ante el miedo y encuentras lo positivo y la enseñanza. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, desde mi perspectiva es uno de los elementos más importantes. Hay que partir del supuesto que el mundo actual exige que enfrentes un sinfín de circunstancias que pueden ser estresantes, que pueden ser adversas. El primer elemento para poderlas enfrentar de manera proactiva es verlos como un desafío o como una amenaza. Preferentemente ver esas situaciones adversas y complejas como un desafío. Si la persona va construyendo su esquema mental de esa situación como un desafío, entonces observará que tiene mecanismos, que tiene recursos para hacerle frente. ¿Qué pasa cuando el miedo nos incapacita? Vemos la situación como una amenaza. Cuando las personas vemos las situaciones que enfrentamos como una amenaza, ya no hacemos absolutamente nada. Un paciente crónico, cuando le diagnostican diabetes, cuando le diagnostican insuficiencia renal crónica y entiende que el diagnóstico es altamente complejo, difícil, que implica la muerte, evidentemente que es un diagnóstico que genera miedo, que va a paralizar al sujeto muy posiblemente. Y que en ese sentido,
entre menos recursos tenga para poder cambiar el chip de amenaza a desafío, seguramente no va a generar, por ejemplo, estrategias de adherencia al tratamiento. Si llevamos esta situación a la vida diaria, sucede algo así también. Empezamos a llenarnos de problemas, de problemas, de problemas y procrastinamos, evitamos enfrentar las situaciones. ¿Por qué? Porque creemos que las situaciones son altamente desbordantes y hemos aprendido a rehuir y evitar enfrentar proactivamente las situaciones problemáticas. En algún instante van a reventar, van a presentarse de forma más desmedida, más caótica, y lo que podía representar un esfuerzo alcanzable, quizá en un futuro ya no sean suficiente con eso. Entonces sí, efectivamente, lo más importante es aprender a desarrollar estrategias de afrontamiento centradas en el problema, que nos permitan activamente enfrentar situaciones adversas. Gracias. Por otro lado, Álvarez Luna Michel nos hace una pregunta. ¿De qué manera se puede identificar de forma oportuna a los grupos de riesgo en salud mental en el ámbito educativo? Es muy interesante, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los niños en etapa preescolar. Al final del día es complicado porque incluso hay una poca habilidad de externalización de las emociones en esta etapa de vida, máxime cuando estamos hablando de los niños de 3 años, por ejemplo. Pero hay ciertos comportamientos que pueden significar una alerta amarilla, una alerta roja, incluso en un comportamiento aislado, un niño que no interactúa, un niño que a lo mejor no, que tiene miedo de estar con adultos, un niño bastante renuente, irritable, agresivo, que son elementos que pueden suponer que efectivamente hay algo ahí, ¿no? Partiendo del supuesto que muchas veces estos riesgos en este sector estudiantil son maquillados por la familia. Yo alguna vez, ¿no? En alguna institución en donde estoy trabajando, pues la mamá y el papá se presentaban como seres encantadores y divinos en la escuela, ¿no? Incapaces de tocar con una pluma, con el aire a su hija. Y verdaderamente no hacía clic, ¿no? Al menos la perspectiva que se tenía, la percepción que se tenía de los papás, no cuadraba con que posiblemente eran violentadores. A través del análisis, a través de la entrevista, a través de efectuar algunas pruebas, etcétera, etcétera, así se determinó que los padres eran violentadores y que de alguna manera pues ejercían ese comportamiento. ¿Por qué? Porque pues sus actividades diarias pues les impedían estar con ella, porque llegaban estresados, porque no querían ejercer una paternidad responsable. Ojo también, eh, el no hacerle caso a los hijos también es una forma de maltrato. Eh, Olvidarlos, ¿no? En un sentido simbólico, el no dotarles de sus, o no satisfacer sus necesidades básicas, también es una forma de maltrato. El que románticamente a veces piensa, bueno, es que los papás no tienen recursos para darle de comer de manera adecuada al niño, también es una forma de maltrato al menor. Entonces, a veces me parece que también hemos caído en una dinámica en donde se romantizan este tipo de conductas, cuando la realidad es lo que se maquilla son maltratos hacia los niños. En suma, ¿qué se tiene que hacer? Una gran capacidad de observación del profesor, de la profesora, acudir a las instancias que puedan ayudar y que puedan contribuir a hacer un diagnóstico mucho más profundo, pero sí, efectivamente al menos en las primeras etapas, hay comportamientos normativos esperados de acuerdo al desarrollo de los niños. Cuando ese comportamiento es completamente disruptivo y no se ajusta en nada a esos comportamientos esperados, al menos, cuando menos, hay que poner más atención. No necesariamente se tiene que pensar que ha sido vulnerada su salud mental, pero al menos sí tenemos que poner ahí un ojito para ver qué está pasando. Gracias, doctor. Por otro lado, Naomi Rojas nos comenta, es bien sabido que los jóvenes actualmente están muy codependientes de la inteligencia artificial. ¿Cómo considera que esto perjudica o en todo caso beneficia a la construcción de vivir mejor? Mira, hay como
un debate incluso ético, ¿no? Moral sobre la inteligencia artificial desde mi punto de vista, desde una perspectiva que es un tanto laxa. La IA no es ni buena ni mala, dependiendo del uso que se dé. Eh, ¿De qué manera? Es que a final de cuentas implican los excesos y la falta muchas veces de supervisión de la familia, ¿no? Es imposible que un adolescente pase 10 horas, 8 horas frente a la computadora, al TikTok, al ChatGPT, etcétera, etcétera, sin que no haya una supervisión de los adultos. A mí me parece que también la construcción de calidad de vida también está en función de mayor involucramiento de la familia, quien en suma tendría que poner esos límites. Eh, Se han hecho estudios bastante interesantes sobre las áreas que se echan a andar o que se funcionan cuando los alumnos hacen un ensayo por sí solos. Entonces, pues se empiezan a funcionar distintas estructuras en el cerebro. Cuando el adolescente, cuando el alumno empieza a utilizar en exceso ChatGPT para entregar sus ensayos, no solamente es que no aprende, ¿no? Entre los males quizás ese sea el menos, es que no van madurando esas estructuras cerebrales fundamentales para hacerle frente a una vida adulta. ¿Qué va pasando? Que son adolescentes más inmaduros en muchos sentidos: pensamiento, lenguaje, autorregulación emocional, aprendizaje, y se van mermando procesos psicológicos superiores que tendrán que ayudar al sujeto a adaptarse de mejor manera a la vida diaria. Entonces, eh, yo creo que la IA no es ni buena ni mala, depende del uso. El uso excesivo en gran parte me parece que es falta de supervisión, y ya en términos individuales, pues sí causa afectaciones en términos de que el individuo no madura, ¿no? Normativamente, y no pueda adaptarse a las exigencias eh, de más adelante, ¿no? Entonces, se ha presentado, por ejemplo, casos muy interesantes en donde hoy día se ha visto que los psicólogos ya hacen diagnósticos usando ChatGPT. O sea, ya no van al DSM, ¿no? O la CIE, ya no. Le preguntan a ChatGPT y entonces ChatGPT es el que hace el diagnóstico. Médicos también. Se han mostrado estudios en donde revelan que los médicos cada vez tienen menos capacidades para emitir diagnósticos. ¿Por qué? Porque también están utilizando inteligencia artificial para hacerlo. Entonces, creo que nos va a llevar a una sociedad donde haya menos compromiso, menos responsabilidades, y las consecuencias pueden ser graves. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues tenemos otro comentario de Ángel. Es una pregunta, bueno, nos dice, ¿qué consejo les podría dar a los docentes para poder incorporar la salud mental en sus aulas? Mira, creo que es un elemento importante. Eh, Recuerdo que bajo otras perspectivas educativas de 2018 hacia atrás, existía el componente socioemocional. Incluso en los últimos años se empezaba a hablar del desarrollo de la resiliencia, que a mi entender pues era un esfuerzo bastante interesante. Hoy pareciera ser que la educación socioemocional no es que no sea importante, pero pareciera ser que hay otros objetivos fundamentales. Tampoco eso significa que está mal o que está bien. Son tendencias, son objetivos que se van a trazar. A mi entender hay que fomentar, por ejemplo, educación para la paz, eh, fomentar la resiliencia, que en las planificaciones, concepto de currículum oculto, a lo mejor quizá no va a estar inmerso en la planificación el desarrollo de la inteligencia emocional, pero bien se sabe que en actividades donde implica la interacción entre pares, la socialización, pues implica la oportunidad y representa la experiencia de aprendizaje para enseñar a los alumnos a autorregularse. Quizá no se necesita de situaciones muy elaboradas, porque el desarrollo de la socialización invariablemente permite a los alumnos desarrollar habilidades socioemocionales para una vida más armónica. Entonces creo eso. Creo que mucho tiene que ver con la posibilidad que tengan los alumnos en el día a día de experimentar
mecanismos de interacción que permitan entonces regular su comportamiento y aprender o desarrollar inteligencia emocional. Gracias, doctor. Bueno, pues nos gustaría escuchar una participación más. No sé si alguna persona de nuestra audiencia tuviera algún comentario, alguna felicitación antes de pasar a la parte final, o bien contestar alguna de las siguientes preguntas y compartir con nosotros. Recuerden que estamos en un espacio de confianza. ¿Qué les genera estrés? ¿Qué haces aún sabiendo que no es lo adecuado para ti, como lo mencionaba el doctor en esta parte de la disonancia cognitiva? O bien, ¿cómo ven ustedes su mundo, desafiante o amenazante? No sé quién de ustedes, de nuestro público, quisiera apoyarnos en contestar alguna de estas preguntas o comentar. Tenemos por ahí a Julio, a Asesor, a Alma Fuentes, a Isaí, a Delia, a María Fernanda. ¿Alguno de ustedes que quisiera compartir algún tipo de comentario, felicitación o compartirnos cómo ven su mundo? O escogemos a alguien al Uno azar, por uno. ¿verdad? Sí. No sé si Leopoldo quisiera apoyarnos en contestar, Naomi, Mariana Alarcón, Álvarez Luna, alguien que quisiera hacer algún tipo de comentario. Nos pueden levantar su manita o encender el micrófono. Uno por uno. Ahí María Fernanda, Isaí Muciño, Fernanda Trejo, Fabiola, Delia Ramírez. Yo veo animoso a Leopoldo, creo que ya quiere participar. Sí, Sí. Lo escuchamos. bien, buenas noches, soy Leopoldo Hernández. Buenas noches. Bueno, Buenas gracias por noches. compartir el espacio. Coincido con la disertación del doctor, en el que la salud mental, bueno, no se limita a acudir a alguna asesoría, a alguna consulta psicológica, que es un completo y total bienestar, no solamente la ausencia de enfermedad, dolencia o algo evidente. Entonces tenemos que ser funcionales en todas y cada una de las esferas o las áreas en las que nos desarrollamos. Y todo eso, pues no somos especialistas en salud mental y muchas veces no lo sabemos, entonces caemos en la normalización. Entonces tenemos que estar abiertos ante esta pues estigmatización, ante estos tabúes, ante estos prejuicios y darle más cabida a estos temas de la salud mental. Eh, Respecto a lo que se refiere de cómo vivimos nuestra realidad, nuestro entorno, pues lógicamente tenemos que entrarle al toro por los cuernos, porque la experiencia en vivo y a todo color, eso nos va a llevar a un desarrollo. Ver las cosas solamente mediante la tecnología, mediante los libros, o cuando estamos en formación en el aula, no es lo mismo cuando nos encontramos con las situaciones en vivo y a todo color, o cuando identificamos una patología y que esa patología representa que es nuestra responsabilidad sacarla adelante. Eso es lo que yo podría compartirles. Ok, agradecemos muchísimo su participación, fue muy importante para nosotros. Bueno, pues nuevamente agradecemos al doctor Ramsés por su generosidad al compartir su vasta experiencia con nosotros. Y bueno, para finalizar, queremos informarles que para dar validez curricular a los conocimientos adquiridos en el seminario de hoy, la Sociedad Civil Non Societatem Sine Crimine pone a su disposición la constancia oficial de este seminario. Como ustedes saben, somos una sociedad civil que se fortalece a través de sus aportaciones. Por ello, ustedes podrán obtener su certificado mediante un donativo que nos permite seguir impulsando estos espacios de alta calidad académica. En este momento se les va a colocar en el chat el link de registro, donde ustedes podrán ingresar sus datos exactos y así nosotros poder proceder a la generación de su constancia, la cual cuenta con el aval de nuestra sociedad civil y nuestro sistema de validación oficial. Y que bueno, claramente cuando nosotros tomamos estos seminarios, talleres, pues es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que tenga esta validez y este reconocimiento. Estén muy pendientes de las redes sociales. Si no han hecho su aportación, aún pueden realizarlo para poder obtener esta constancia.
Bueno, a nombre de todos los sociofundadores de la sociedad civil Non Societatem Sine Crimen, SC, reitero nuestro infinito agradecimiento por su asistencia, por su compromiso con la formación continua y sobre todo muchísimas gracias por su interés en construir una sociedad que aspire a vivir mejor. Con esto cerramos nuestro seminario taller titulado Vivir mejor, salud mental, calidad de vida y respeto a nuestros derechos. Que pasen excelente noche. Muchas gracias.